Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vamos con un nuevo episodio de Lecturas Comentadas. En esta oportunidad vamos a comentar la lectura del capítulo Una transformación silenciosa de los 5 conceptos propuestos al psicoanálisis de François Julien. Bueno, quizá me escuchen un poco con la voz eh, tomada, como le decimos acá, porque bueno, estoy pasando por una especie de resfrío, pero bueno, dado que me encuentro en vacaciones, quiero cumplir con la producción de este ciclo. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Este es en realidad el último capítulo ya de los 5 conceptos, donde Julien va a resumir un poco su propuesta y nos quedará pendiente la nota justificativa como último apartado. En el primer apartado nos va a comenzar afirmando que llama una transformación silenciosa a una transformación que se produce sin ruido, por lo tanto, de la que no se habla. Silenciosa en dos sentidos. Actúa sin hacer escándalo y no se piensa en hablar de ello. Esto no quiere decir que sea invisible, porque se produce ostensiblemente ante nuestros ojos, pero no se advierte. Esa indiscernibilidad no es del orden del espectáculo, sino del desarrollo. No se despliega en el espacio, sino en el tiempo. Siguiendo esa metáfora, los párpados se abren y se cierran alternativamente, un telón que sube y baja, pero el oído es el sentido de lo continuo. Opera globalmente, es una transformación continua y global, y es por eso que no se destaca. La articulación que debemos considerar será, pues, la que enlaza ese desarrollo silencioso con lo que llamaré, por oposición, su afloramiento sonoro. Cuanto más silenciosa la transformación en su curso, más sonora es su culminación y más ruido hace al estallar. En todo caso, ¿no es una transformación silenciosa lo que entendemos por realidad? En la naturaleza no oímos a los ríos cavando su lecho, a los vientos erosionando las montañas, pero ellos dibujaron poco a poco el relieve que tenemos ante la vista y forman el paisaje. Lo que se transforma y produce sonoridad es el todo, algo que nunca podremos circunscribir ni tampoco enumerar por completo. En el apartado 2 continúa considerando el concepto de transformación silenciosa no ya como algo retrospectivo, sino prospectivo. No lo pensemos como descriptivo, tampoco como prescriptivo, sino más bien en el lugar del método imposible. En todo caso, la apuesta de la cura es una transformación, lo dijo el mismo Freud en muchas ocasiones. Desde el momento en que Freud liquida la perspectiva intelectualista que ha dominado la filosofía, la que vería en la cura el advenimiento de la verdad del sujeto, hacia lo cual conduciría la interpretación, Freud no tiene otro medio para pensar en efecto la desfijación que se ve realizarse en el análisis. No obstante, ¿aclaró Freud suficiente cómo se efectúa esa transformación? ¿Cuál es la naturaleza del seguimiento de su camino? No puede ser concertada, exige tiempo para desarrollarse, se realiza sin marcas ostensibles a la vez que entabla una mutación global, donde se ve implicada toda la vida del paciente, y no puede evaluarse sino a posteriori, cuando un bloqueo se ha levantado y constatamos sorprendidos el resultado. Otros tantos rasgos que me llevaron a entender, dice el autor, lo que pasa en la cura, remitiéndome a la antigua formulación china, es una digresión de su historia, de su propia historia, de la tradición china, que podemos convertir un pasaje hacia el psicoanálisis, un desplazamiento subterráneo, una transformación silenciosa.
En ese sentido, lo que se trata es hacer que se muevan cosas en uno mismo de manera que ya no seamos retenidos hacia atrás y se pueda avanzar hacia lo nuevo. Pero es un desplazamiento, está oculto, es subterráneo, toca los estratos más íntimos de la vida del paciente, con respecto a los cuales no tiene distancia y por lo tanto tampoco recursos. No será sino después, como conclusión, que llegará a aflorar el acontecimiento liberador. El paciente un día se percibe, a la vez que sigue siendo el mismo, como completamente diferente. Ve que su vida está desobstruida, que su pulsión se ha despegado, que su investidura de energía se ha desatascado. El mismo Freud es esclarecedor cuando distingue dos tipos de saber. ¿Qué peso tienen los argumentos? ¿Qué impacto pueden tener frente al bloqueo que el paciente ni siquiera sabe dónde se ubica ni cuál es? El saber comunicado no se vuelve saber efectivo, sino cuando se apoya en una transformación silenciosa que se efectúa de manera latente y demasiado global como para que el analizante pueda expresarla de entrada, cualquiera sea, por otra parte, el trabajo que realice para tal fin. En este sentido, está menos ligada esta propuesta a proyectar un modelo sobre las cosas que a explotar el potencial de la situación. El pensamiento chino nos vuelve atentos para detectar los mínimos indicios de una transformación que en su fondo se nos escapa, puesto que no es tanto la oposición entre lo visible y lo inteligible lo que le interesa al pensamiento chino, como dos niveles del ser, sino la transición que lleva al afloramiento, cuando el fenómeno sale de la imperceptibilidad en el estadio de lo sutil y de lo ínfimo, y todavía no hace más que despuntar en el seno de lo sensible. Incluso la relación de lo latente y lo patente, inherentes a los procesos psíquicos ordinarios, aún antes de que intervenga la cura, puede ser aclarado por lo que nos enseña China acerca del curso de todo proceso. Latente y patente constituyen un par, como el yin y el yang. Queda así a la luz, desde un punto de vista funcional, o más bien procesual, aquello sin lo cual la noción del inconsciente en Freud corre el peligro de fijarse y al aislarse caer en algún tipo de hipóstasis. Iniciado el apartado 3, afirma que el pensamiento chino nos ayuda, así, a captar más detalladamente el proceso implicado en la transformación silenciosa. Hacer su propio camino. Porque, ¿qué quiere decir a propósito del análisis que hace falta un desarrollo? Que no se puede precipitar el curso, que el trabajo del analizante puede ser favorecido, inducido, estimulado, incluso precipitado por la intervención del analista, pero que no por eso este último puede forzar su marcha, y que apelar solo a la buena voluntad, sin dejar que llegue lo que debe llegar, corre el riesgo de estropearlo todo. Esa transformación interior sigue su curso, nos dice Mencio, como lo hace el camino del agua. El agua en efecto no avanza sino proporcional y simultáneamente. Cita, hasta que no haya colmado la cavidad que está en su paso, el agua no va más lejos. En cambio, cada vez que ha llenado la cavidad encontrada, el agua se desborda entonces por sí sola para avanzar. Continúa progresando imperturbablemente, llevada por su propio movimiento. China pensó esa transformación silenciosa bajo el aspecto de la maduración, como tierra de agricultores y no de criadores. No dejó de meditar sobre el fenómeno tan extraño como familiar del crecimiento de una planta. No percibimos la espiga creciendo, un fenómeno que a la vez es global y continuo, sino que un día constatamos que está madura y que es tiempo de cortarla. Ahora bien, ¿cómo dar cuenta del pasaje entre ese todavía no y ese ya está hecho? Entre la paciencia de la espera y el surgimiento del resultado.
el tiempo presente, medio, se escapa. Y aquí sitúo una analogía entre el maestro y el discípulo, entre el analista y el analizante, porque en cada caso se trata de una relación de colaboración. El maestro tensa el arco, pero no dispara la flecha. En este ejemplo, va a decir, se da una ruptura, algo que parece surgir así por un salto en disonancia con nuestro control y nuestra experiencia, no es de hecho sino el fruto de la inmanencia que actúa en el desarrollo emprendido. Algo muy similar a la noción de acto en Lacan. Es más cómodo, va a decir él, facturar acciones médicas que son contabilizables, porque tienen principio y final señalados, porque se ven y se suman y remiten a la iniciativa de un sujeto agente que se supone de buen grado su autor, aun cuando se presenta que no tendrá efectos. Quiero pagarle un acto, una sesión, los 3/4 de hora que pasaron, la electricidad consumida para calentar la habitación, pero ¿puedo pagarle una transformación silenciosa? Se preferirá anunciar medidas y golpes de timón antes que iniciar inflexiones discretas que hagan nocturnamente su camino y puedan efectivamente invertir la tendencia, pues nuestra concepción de la eficacia está ligada en Europa por la valoración del acto, a los acontecimientos y por consiguiente a lo espectacular y a lo heroico. Para nosotros sigue derivando, mal que bien, de la epopeya. Esto lo llevará a preguntarse en el apartado cuarto en torno a qué giran o qué contornos dibujan. ¿Hay algún centro en ese recorrido? Y acaba a situar la noción del pozo. Hacen aparecer como fondo o como recurso. Desde debajo de los recubrimientos de la teoría y de un abordaje que lo sigue, hará un resumen de sus 5 conceptos. Disponibilidad expresa la posición sin posición. Alusividad expresa simétricamente la capacidad de referir sin referir. El sesgo dice cómo desmantelar estratégicamente unas resistencias. La influencia, de manera positiva, expresa cómo modificar de un modo que no puede ser concertado ni asignado. Desfijación significa la operación de desatascamiento que se produce entonces en la cura, volviendo a poner en movimiento aquello que por adherirse al punto del trauma quedó fijado y ya no permite avisorar un futuro ni avanzar. Transformación silenciosa expresa finalmente en qué consiste el proceso de la cura considerado en su conjunto demasiado global y continuo como para que podamos observar el trabajo de modificación sordamente iniciado antes de que se manifieste luego de manera tanto más sonora su resultado. Recuerda entonces el empleo del juego en su vocablo y en su término, en el sentido de ludus, de la alusión, cuando en lugar de decir directamente algo, la palabra se pone a jugar a su alrededor. En este sentido, si las condiciones del juego no fueran dispuestas correlativamente, ¿podría pasar algo? En todo caso, ¿no trabaja el dispositivo de la cura para prepararlas? Dicho de otro modo, el juego está en el entre, que reabre el espacio de la relación. ¿Qué es una cura sino reactivar el entre, liberando al mismo tiempo las posibilidades? El psicoanalista se mantiene en el entre de la tensión flotante, sin inclinarse por nada. La palabra del analizante evoluciona entre lo implícito y lo explícito. El sesgo despliega y diversifica el acceso entre los ángulos de ataque. La influencia se expande entre los gestos, las actitudes, las reacciones, entre las palabras y el silencio. La desfijación restablece el entre en relación con lo que se ha bloqueado y se ha replegado en sí mismo. En primer lugar, la transformación emprendida en la cura se realiza en ese entre que comunica al analista y al analizante. Si digo que la cura no actúa de otra manera que activando el entre,
o restableciendo el juego, esto significa que su interés, desde el punto de vista especulativo que me interesa, dice el autor, está en que no actúa por o bajo ninguna causa, y por lo tanto sin trascendencia alguna. Al restablecer el juego o el entre de esas diferentes maneras, la cura prepara las condiciones para que progresivamente regrese la inmanencia, que el proceso se reencauce por sí mismo en el seno de lo que se había quedado fijado y que se reabra al futuro, volviendo de nuevo viable lo que se había atascado en el pasado. Este entre del que nos habla el autor lo encuentra en la interpretación de los sueños, cuando Freud recuerda que las representaciones, los pensamientos, en general no deben ser localizadas en elementos orgánicos del sistema nervioso, sino entre ellos, subrayado por Freud, allí donde las resistencias y aperturas de caminos constituyen el correlato que les corresponde. Esto dice Freud con miras, dice el autor, a introducir una concepción que no está instalada en el pensamiento occidental y a la cual debe abrirle un camino. Los pensamientos del Extremo Oriente no están constituidos por la fijación en el ser, ni tampoco en la verdad, que son libres por consiguiente del poder determinante y sobre todo asignante del logos. Han estado particularmente atentos, estos pensamientos del Extremo Oriente, a ese entre donde todo pasa. Ese entre que hay que pensar puede ser dicho como lo que condensadamente el término sostiene, ya sea el sostenimiento de la palabra o de lo vital. Se habrá notado que lo que justifica finalmente para el autor el psicoanálisis es que al reactivar experimentalmente ese entre, el analizante y su analista podrán sacar el vivir del estancamiento que lo fija y así reiniciarlo. Vivir. ¿Qué más podemos pretender en la vida sino acceder a ello? Bueno, esta fue la lectura comentada del capítulo Una transformación silenciosa. Tuve que hacerlo un poco apresurado porque pensé que no me iba a dar el tiempo, pero creo que pude plasmar un poco la idea del autor. Quedará una nota justificativa como último capítulo del video y quizás una reseña global de lo que ha sido hasta aquí el trabajo de esta lectura comentada. Espero que les haya gustado. Como siempre les pido que comenten, que le den a me gusta, porque sirve para difundir el contenido y para conocer qué piensan de lo que propone este autor y si le repercute o no en su práctica. Les saludo y será hasta la próxima.